Muy buenas tardes desde España, desde Europa y buenos días allá en América. Muchas gracias a todos por conectarse a este Little Open Webinar organizado por Young ITA y por la Asociación Europea de Arbitraje. Estamos encantados de tenerles con nosotros y además hoy es una jornada especialmente importante porque tenemos, para empezar, una coorganización con una entidad que para nosotros es muy importante, que son los de Young ITA, que ahora les presentaré, y después, por supuesto, con una relación de 4 ponentes de excepción que vamos a intentar tratar, ahora lo explicará Andrés Talavera, pues todos los temas que pensamos que pueden ser de interés en lo que es el arbitraje de construcción. Sí quería también, por supuesto, agradecer muy especialmente a todas las entidades que nos han ayudado a que este webinar otra vez sea un éxito, con más de 400 personas, casi 400 personas inscritas, entre los que se han inscrito a través de Young ITA y a través de la Asociación Europea de Arbitraje, especialmente pues, al Consejo General de la Abogacía Española, también muy agradecidos al Club Español del Arbitraje, que siempre colabora en la difusión del arbitraje a nivel internacional, con la Asociación del Fomento del Arbitraje de Barcelona y, por supuesto, con la revista CIAR Global, que tanto bien hace en difundir y promocionar cualquier noticia relacionada con el arbitraje internacional. Les comentaba antes a los panelistas y también a los miembros de Young ITA que para nosotros hoy es un día muy especial. Ayer tuvimos la suerte de conocer una sentencia muy importante, muy relevante para España esencialmente, que fue la sentencia de 15 de junio del Tribunal Constitucional, que da un espaldarazo definitivo a España como posible sede de arbitrajes internacionales. Una sentencia que les vamos a enviar después de la jornada, no sé si en el día de hoy o el de mañana, con nuestro correo, con el vídeo, que sepa todos ustedes que esta jornada se va a grabar y, por tanto, se va a enviar después la grabación a todos los inscritos y a todos los asistentes para que puedan tener también conocimiento y constancia de la misma. La sentencia para nosotros es un punto de inflexión. Había habido una resolución sobre anulación de laudos en los últimos años que había puesto en jaque, incluso en duda, que Madrid fuese una posible sede de arbitraje internacional. Creemos que esta sentencia pone fin definitivamente a cualquier duda que se pueda albergar sobre la posibilidad de que Madrid sea sede y España sede de arbitrajes internacionales, y estamos especialmente contentos. La alegría es doble porque además la abogada que ha firmado ese recurso de amparo es una abogada que se llama Ana Barriga, que es del despacho que yo dirijo, de ISCA de Arbitraje, con lo cual es una medalla que hay que ponerle a ella, esencialmente, que hace que el despacho pues, parezca mejor todavía de lo que es gracias al trabajo de su equipo. Pero sin más preámbulo, y como tenemos una jornada muy extensa y tenemos mucho que decir en esta hora y media que va a durar el webinar, sí quería empezar un poco por dar las gracias a Young ITA, especialmente a sus vice-chair, que son pues, Andrés Talavera, Silvia Sámano y también a Alexander Lemental, que está también conectado, y también a la que ha sido hasta hace unos meses vice-chair en Europa, en Italia, es Rocío Di Jong, también presente en este webinar. Young ITA es una organización especial, extraordinaria, que reúne a jóvenes practicantes de distintos países, como todos ustedes saben, organizan eventos, talleres sobre temas relevantes de la práctica arbitral, promoviendo un diálogo enriquecedor entre la comunidad practicante de arbitraje. Ya les enviaremos mañana, más adelante, pues qué significa ser parte de Young ITA y les enviaremos el enlace para que si alguien está interesado en serlo, pues que lo haga. Para nosotros es un gran placer estar colaborando y cooperando en esta organización y que Young ITA se haya fijado en el Little Open y en la Asociación Europea de Arbitraje para coordinar y coorganizar esta jornada tan importante. Si quieres ahora, Andrés, toma tú la palabra y lo que consideres para después ya proceder a empezar la jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por tan acomedida presentación para Young ITA. En primer lugar, buenos días, buenas tardes y, por si acaso, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un verdadero placer poder compartir este webinar con ustedes. Quiero agradecer en primer lugar especialmente a Javier y a través de Javier al equipo de la Asociación Europea de Arbitraje. Ha sido gracias a este esfuerzo conjunto que tenemos la suerte de tener una distinguida y numerosa audiencia el día de hoy.
para discutir estos temas de arbitraje de construcción. Y además, este esfuerzo conjunto también nos ha permitido contar con un notable y experimentado panel. Así es que desde ya les agradezco a Jimena, Victoria, Eduardo y Alfredo por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Sin más preámbulo, lo que me toca a mí es simplemente darles un contexto, tratar de describir de manera muy breve cuáles son las materias que discutiremos el día de hoy. El webinar, el John ITA Talk, tiene como título Arbitraje de construcción, aspectos relevantes y la importancia del detalle. Un proyecto de construcción es sumamente complejo, no es posible abordar en un webinar como este todos los aspectos relevantes de un proyecto de construcción, pero hemos tratado de escoger aquellos que pueden ser particularmente relevantes y tratar en específico los detalles que podrían ser de interés para los usuarios o para las partes de estos proyectos de construcción, para los árbitros y las partes en los arbitrajes. Entonces, en primer lugar, nos trasladaremos a la etapa previa a un arbitraje, es decir, cuando estamos, por ejemplo, en un periodo de negociación del contrato y tenemos que evaluar si se incorpora o no una cláusula escalonada. ¿Qué criterios, qué detalle de la toma, en esa toma de decisiones debe ser tenido en cuenta a efectos de decidir si se incorpora o no una cláusula escalonada? Luego avanzaremos un poco más y ya cuando este proyecto se inicia, cuando ya el proyecto entra en operación, pensaremos en la relevancia de la gestión de ese proyecto, la gestión contractual de ese proyecto, cómo administrar el intercambio de comunicaciones. Y por supuesto también se tratará sobre esta famosa documentación contemporánea, ¿no? Y la relevancia que esto tiene a efectos de lo que pueda venir en el futuro. Ya cuando estamos ante la inminencia de un arbitraje, trataremos, por ejemplo, el análisis que se tiene que hacer de tiempos y posibles costos que tendrá este arbitraje, por un lado, y después trataremos también aquellos criterios más importantes para poder elegir a los árbitros, a los mejores árbitros para decidir esa controversia, y por supuesto también a los mejores peritos. ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para realizar esas elecciones? Y finalmente, cuando ya estamos en plena guerra, por decirlo de alguna forma, cuando ya inició la batalla arbitral en particular, evaluaremos tres aspectos que consideramos claves. Primero, el manejo de la prueba testimonial, y se tratará el caso de los heridos de guerra. Si es que muchos se preguntan a qué nos referimos con los heridos de guerra, hoy lo conocerán. Después hablaremos trataremos cómo ordenar esta producción de documentos, cuál es la relevancia de esta producción de documentos durante el proceso arbitral. Y por último, trataremos la prueba pericial, que es clave en estos arbitrajes de construcción. Y en particular se evaluará esta necesidad de encontrar esta trazabilidad entre la teoría y la evidencia del caso. Entonces, ese es un poco el panorama que tenemos para hoy, las materias que queremos tratar, y sin más preámbulos, los dejo con Javier y con Silvia, que serán los encargados de realizar la moderación de este panel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Andrés. Pues estamos Silvia y yo. La verdad que Silvia y yo, últimamente, ¿verdad, Silvia? Estamos conectados casi por semana. La verdad un gusto, doctor. Sí, es un placer porque parece que México y España están cada día más cerca de poder estar conectados en estos webinars. Yo voy a proceder, casualmente tenemos aquí un webinar absolutamente paritario, en representación de mujeres y hombres de prestigio y de máxima reputación en el mundo de la abogacía internacional y del arbitraje internacional, por lo cual estamos también más que satisfechos que efectivamente eso se haya conseguido de una forma natural, sin buscarlo, porque afortunadamente no hay que mirar nada más que de frente o a un lado al otro y siempre aparecen mujeres y hombres por igual con la misma capacidad de hacer las cosas bien, y eso nos congratula. Yo voy a empezar presentando a Jimena, que es la que va a empezar a hablar, y luego ya Silvia seguirá presentando a los señores, a los caballeros, a los árbitros, y yo empiezo por las árbitras.
Jimena Herrera es socia de Shearman Sterling, como todos ustedes saben, el PI, dirige el Grupo de Arbitraje Internacional en Londres y lidera la práctica de la firma en Latinoamérica. Representa a clientes en arbitrajes de inversión y comerciales y también funge como árbitro, como todos sabemos. Jimena es abogada de la Universidad de los Andes, en Colombia, y obtuvo su maestría en leyes en Harvard y realizó estudios e investigaciones en Derecho Internacional Público como visitante académico de la Universidad de Oxford. Pues empezamos contigo, Jimena. Vamos a empezar en una fase muy anterior, porque evidentemente la arbitraje de construcción podía tener pues, casi un catálogo casi único y específico para definirlo. Entonces hay un momento previo que es esencial, que es la hora de redactar las cláusulas, de decidir si ponemos cláusulas escalonadas en los proyectos. Y me gustaría saber desde tu perspectiva, desde tu óptica, ¿para qué clase de proyectos estimas que son útiles las cláusulas escalonadas y cuáles son los problemas y las virtudes más comunes que se presentan con ellas? Jimena, buenos días allá en Colombia y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias de nuevo por invitarme con este panel tan selecto a la Asociación Europea de Arbitraje y a John Ita. Muchísimas gracias. Respecto a las cláusulas escalonadas y para qué proyectos son útiles, la pregunta es un poco difícil porque si bien se ha dicho que son ideales, digamos, o la manera como se ha vendido las cláusulas escalonadas ha sido que para proyectos complejos, que la idea es que eviten costos, que pueda haber liquidez, que se evite la paralización del proyecto, de tal forma que se puedan decidir en una primera instancia ciertas reclamaciones sin que necesariamente se tenga que llegar ya al litigio de arbitraje. La verdad es que no siempre funciona así y muy frecuentemente, por lo menos en mi experiencia, he visto clientes decir, en realidad, esto traba el proyecto, nunca llegamos a una resolución, hay muchos problemas, no se concreta la selección, digamos, de la Junta de Resolución de Disputas, etcétera. Hay problemas porque no se sabe si la decisión de la Junta es vinculante, pero no es final, entonces, ¿qué pasa? Lo mismo he oído críticas con respecto a la determinación de expertos, diciendo que el experto está jugando, digamos, un papel de juez y parte, y de pronto hay como una cuestión de percepción de legitimidad de la función del experto ahí. Así que, digamos, hay toda una serie de razones por lo que uno diría tienen lógica, pero en la práctica presentan una serie de problemas. Entonces, a veces la pregunta tal vez es no solamente en qué clase de proyectos, obviamente en proyectos más simples puede funcionar mejor, en proyectos más complejos donde hay toda una serie de elementos, puede ser, digamos, de un proyecto de ingeniería donde hay nuclear, donde hay ductos, donde hay obras civiles, exactamente cómo juegan esas cláusulas y si son útiles o no, es algo que se tiene que mirar muy en relación con cada proyecto. De pronto la pregunta es, ¿en qué etapas pueden ser más útiles? Pronto hacia el final parecería un poco contraintuitivo, pero poco al final para un punch list puede ser útil, mientras que puede que para los trabajos más críticos puede que los demore, aunque digamos, eso va un poco en contravía de lo que se ha dicho en términos de las razones para las cláusulas. Entonces creo que es muy caso por caso y depende mucho de la redacción de las cláusulas. Me preguntabas tú, Javier, con respecto a los problemas más comunes, o sea, lo de retrasos y costos que acabo de mencionar, percibido por los clientes, ya hay Victoria, tendrá su opinión propia, que será interesante oír. Problemas procedimentales, por ejemplo, si no se pueden pedir medidas provisionales cuando se está en la etapa de negociaciones arbitrales, problemas de si se descubren, si hay reclamos que se dan tras haber iniciado un arbitraje, ¿qué pasa? Tengo que volver a la primera etapa de resolución de disputas o lo puedo incluir directamente en el arbitraje. Lo mismo con lo que son reconvenciones.
problemas de ejecución que todos conocemos, por ejemplo, bajo derecho, bajo common law, si es un agreement to agree únicamente no es ejecutable, problemas de qué pasa si hay un incumplimiento y cómo forzar el cumplimiento de una de las partes si no ha ido por uno de los pasos, se debe acudir ante las cortes, ante los tribunales arbitrales, también problemas eventualmente con respecto a la jurisdicción, si en ciertas jurisdicciones se considera una condición precedente o no, y ahí varían, si bien la mayoría, por ejemplo en Estados Unidos e Inglaterra, no lo han considerado. En Singapur ha tenido una visión un poco más estricta, considerando que sí son condiciones precedentes y por lo tanto que no, que el tribunal no tiene jurisdicción. Y uno de los grandes temas o de dificultad ahí ha sido el tema por ejemplo, las decisiones de los DAP, que son vinculantes pero no son finales. Ustedes recordarán el famoso caso Percero, en que básicamente la cuestión era si a efectos de que se pudiera ejecutar una decisión de un Board of Disputes, se tenía que llevar la controversia de fondo o solamente el incumplimiento. Y si bien esto, las guidelines de FIDIC del 2017 han tratado de abordarlo, pues no se hizo el cambio como tal específico en FIDIC. Entonces hay toda una serie, digamos, de puntos con los cuales hay que ser muy claros para tratar de evitar estos problemas y, digamos, pueden funcionar siempre y cuando se visualicen estas dificultades y se corrijan particularmente en la redacción. No es todo tan bonito como parece, efectivamente. Hay que estar muy pendiente y que no todo son ventajas y hay que estar muy atento, efectivamente, a las consecuencias prácticas de una dispute board o de una mediación o de cualquier herramienta distinta al arbitraje en esa cláusula escalonada. Que no inventemos demasiadas cosas a la hora de redactarlas. Gracias, Jimena, por tus impresiones más que valiosas. Ahora, sí, muchas gracias. Ahora daremos la palabra al licenciado Eduardo Siqueiros y me permitiré presentarlo. Eduardo Siqueiros participa activamente como árbitro en controversias comerciales, así como en disputas inversionista-Estado. Después de ejercer la profesión por cerca de 40 años, se retiró en 2008 como socio del despacho de abogados Hogan Lovells de la Ciudad de México, antes Barrera Siqueiros y Torres Landa. Obtuvo su licenciatura en Escuela Libre de Derecho y la maestría en Harvard Law School en Cambridge, Massachusetts. Ha sido profesor en universidades establecidas en la Ciudad de México, así como expositor en diversos foros en México y en el extranjero. Licenciado Siqueiros, es de verdad un gusto contar con su participación en este evento. Usted, que es un referente de la práctica arbitral en México, de verdad es sumamente grato que haya aceptado nuestra invitación y contar con su experiencia que nos va a compartir en este webinar. Y partiendo del escenario que nos comentó Jimena, previendo que pueden haber algunas etapas previas en una cláusula escalonada para ir al arbitraje, pero si ya estamos en el escenario en el que se agotaron las etapas previas, bien o mal, tenemos que ir al arbitraje. Y creo que un punto clave que todo el mundo hace referencia como una actividad que se tiene que hacer con mucha diligencia es la selección del árbitro. ¿Qué podría usted comentarnos de esta acción que tienen que llevar, en su caso, los abogados de parte o bien los dueños de las empresas que van a ir al arbitraje en materia de construcción para seleccionar al árbitro que va a fungir para resolver la controversia? Claro, pues en primer lugar, muchas gracias, Silvia, por tan generosa presentación y comentarios, y muchas gracias a ITA y a la Asociación Europea de Arbitraje por la gentil invitación. Una de las virtudes del arbitraje, sabemos todos, es la capacidad de influir en quién va a ser nuestro juzgador. Frecuentemente las partes aceptan una cláusula de arbitraje precisamente porque van a tener la capacidad de designar a un árbitro. Y aun y cuando hay una cierta tendencia en algunos foros y sobre todo en algunas áreas como arbitraje de inversión, de que la selección del árbitro debería ya de ser un tema del pasado y sujetarse a efecto de obtener una cierta consistencia en decisiones. En arbitraje comercial, esa tendencia aún no ha ni siquiera obtenido un número importante de
seguidores. Entonces, hasta el día de hoy, una de las virtudes del arbitraje es la capacidad de influir en quién va a ser, cuando menos, uno de nuestros juzgadores y en ocasiones incluso parcialmente en quién va a ser también el presidente del tribunal. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos escoger a alguien que sea no el mejor abogado, no el más reconocido árbitro, no el más diligente. No, tenemos que hacer, como tú bien lo señalaste, Silvia, un análisis muy preciso de quién es ese árbitro que nos conviene tener para este caso. Y tratándose de una disputa en materia de construcción, lo que tenemos que identificar, desde luego, en primer lugar, es quién tiene no solamente esa capacidad como árbitro, con experiencia para actuar como árbitro, sino también, en forma importante, que tenga experiencia en materia de construcción. Porque no queremos que se involucre en un tema de construcción un árbitro que ha tenido un perfil eminentemente en materia comercial para resolver disputas entre empresas proveedoras y consumidores, arbitraje deportivo u otros arbitrajes de carácter especializado. Podrán decir que tienen experiencia en docenas, en cientos de casos, pero cuando les preguntas, bueno, ¿y de construcción cuántos tienes? Ah, caray, pues fíjate que ninguna. Entonces, tienes que escoger a un árbitro que tenga esa experiencia. Ahora, ¿qué es lo que vas a tomar en cuenta para elegir a ese árbitro? No solamente la experiencia que tenga en materia de construcción, tienes que identificar también a alguien que sea de alguna forma afín a tu postura. ¿A qué me refiero con esto? Tienes que escoger a una persona que, ya sea por su formación como abogado, por la experiencia en la que ha desarrollado, sea alguien que pueda entender mejor tu postura. No necesariamente que vaya a resolver tu favor porque es tu amigo, tu conocido, y vamos a entrar en unos minutos a ello, pero no necesariamente alguien que vaya a resolver en favor de tu postura simplemente porque te debe un favor. Buscas tú que sea alguien que entienda el conflicto. Si es una persona que ha estado involucrado en laudos, en arbitrajes de construcción y por alguna razón son laudos que han sido hechos públicos o han circulado en el medio sin ser públicos, e identificas que él o ella ha sido parte de la mayoría o del grupo que resolvió de manera unánime un caso y ese caso es similar o tiene temas en conflicto, vamos a pensar temas de fuerza mayor, es uno de los casos que frecuentemente se someten a la decisión de un tribunal arbitral en materia de construcción, pues quieres que él o ella tenga ese perfil y que entienda el conflicto en materia de fuerza mayor. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer para tal fin? Vas a tener la capacidad de analizar esos laudos, vas a tener la capacidad de analizar su experiencia previa, si él o ella trabajaron en una empresa que estuvo involucrada en temas de construcción o no, y naturalmente vas a identificar que sea una persona que sea independiente de las partes. También quieres verificar que si tú vas a designar a esa persona como árbitro, no tenga él o ella un conflicto de interés o independencia, falta de parcialidad o neutralidad con alguna de las partes. Desde luego, el candidato a ser nominado tendrá que hacer su propio análisis en cuanto a imparcialidad, independencia, neutralidad, pero eso es un tema que no nos corresponde a nosotros que vamos a seleccionar al árbitro. Es un ejercicio que hará él. Pero sí tendrás que identificar, y voy a simplemente tomar como referencia un caso reciente que es del conocimiento de algunos de ustedes. El caso Aiser acaba de resolverse en un
comité de anulación del CIADI un caso que se sometió justamente por el Reino de España en contra de un laudo que fue dictado en uno de los muchos conflictos que existen en materia de energía fotovoltaica, energías renovables, en donde el comité, perdón, de anulación determinó que hubo una falta de revelación por parte del árbitro en cuanto a su relación con uno de los peritos. Entonces, si tú y tu equipo legal que están generando un caso, que lo están preparando y están identificando quién es el tribunal, tienes que asegurarte que ese árbitro sea específicamente uno que no tendrá y no estará sujeto a ser recusado en virtud de relaciones que tiene con no solamente la empresa, los testigos y los peritos que van a ser presentados en el caso. Licenciado, una pregunta que me viene a la mente, tomando en cuenta lo que nos está comentando. ¿Usted ha tenido experiencia teniendo a un árbitro que su carrera inicial no es ser abogado, sino que es ingeniero y se ha dirigido al área de derecho para fungir como árbitro? ¿Y cuál ha sido su experiencia si es que ha tenido un árbitro que tenga ese perfil? Muy buena pregunta y desde luego muy relevante. Normalmente pensamos en abogados como árbitros y pensamos en abogados en un contexto en donde lo que vamos a buscar es la interpretación de una cláusula del contrato y cómo se aplica a los hechos del caso. Pero sí, efectivamente he tenido la experiencia y en ese caso quien fue, porque así lo decidieron las partes. Este era un tema extremadamente técnico, para mí por lo menos era extremadamente técnico, porque obviamente mi formación no es la ingeniería, pero era un tema técnico en donde las partes, después de platicarlo, decidieron lo mejor es designar a una persona con perfil técnico. Y ahí el acuerdo fue no designar a un panel, sino a un ingeniero. ¿Por qué? Porque de esa forma, si estás hablando de técnica, es muy difícil de ubicar cuáles son las opiniones de tres técnicos con respecto. ¿Por qué? Porque la ciencia debe resolverse conforme a tal. Entonces, hubo un árbitro que era un ingeniero, especialista en la materia en que se estaba considerando, pero las partes también determinaron que lo que necesitaba el ingeniero era un abogado, consultor de cabecera. Así como en ocasiones los abogados o los árbitros podemos tener a un perito en materia de ingeniería para que nos lleve y nos guíe para la decisión, en este caso fue a la inversa. El árbitro era un ingeniero, pero con un abogado que lo iba guiando con respecto a qué aspectos deberían de tomarse en cuenta y sobre todo a la hora de preparación de los documentos, ya sean órdenes procesales y finalmente el laudo, estuviera el abogado consultor a su lado. La verdad que, en todo caso, sí me gustaría que tanto Jimena, Victoria y Alfredo, si veis que en algún momento pues, queréis intervenir sobre los temas que se están tratando, hagamos esto también una forma de debate, que yo creo que son temas tan interesantes que seguro que hará que la jornada sea todavía más fructífera de lo que está siendo. También a los que están asistiendo, si tienen alguna pregunta, pues encantado yo doy inglés a los... De hecho, ya hay una pregunta que me dirige Daniel, y me dice que tiene, a propósito de la intervención del doctor Siqueiros, dice, me gustaría saber cuál es su opinión en relación al table rating y cómo puede afectar este fenómeno las designaciones de árbitros en materias altamente especializadas como lo es la industria de la construcción. Ello por cuanto la alta especialización implica una reducción del universo de profesionales a designar. Estamos ya hablando del conflicto de interés. Eduardo, ¿cómo lo estás viendo? Mira, lo que tienes que siempre considerar es platicar con el árbitro
y identificar cuál es, desde la perspectiva del propio árbitro, su posición con respecto a las partes y a los temas no de fondo, pero sí cualquier elemento dentro del contexto de la controversia. Todos sabemos, desde luego, que es legítimo que haya comunicaciones entre las partes, los abogados de las partes, y un potencial árbitro que va a ser considerado. Y todos sabemos, ya sea como abogados de partes o como árbitros, que es frecuente que se den esas conversaciones. En ocasiones son por teléfono, en ocasiones son conversaciones que se tienen en una mesa y en ocasiones incluso como árbitro me han hecho entrevistas que digo, caray, esto ha sido más difícil que la entrevista para entrar a la universidad, porque con mucho cuidado de no entrar al fondo del asunto, las preguntas que se empiezan a manejar empiezan a ser ya de tal especificidad en cuanto a la experiencia y en cuanto a la postura en ciertos temas que rondan en un conflicto de interés. Así como el árbitro debe de ser independiente, las partes debe de ser independiente, debe de ser imparcial con respecto al tema y a las partes. Entonces, si un árbitro ha sido abiertamente parcial hacia una postura, y esto es tema del conocimiento público, yo creo que ahí podríamos incluso tener un tema de falta de imparcialidad. Muchas gracias. La verdad que luego podremos los 4 panelistas analizar la resolución del Comité de Anulaciones de CIADI, porque quiero recordar, cuando hice la lectura, que lo que más le sorprendió al comité fue no el hecho en sí que pueda ser parcial o imparcial, sino el no haber revelado ciertas relaciones. Entonces, sí que me gustaría que después los 4 analizaseis hasta dónde debe llegar esa revelación, porque evidentemente tenemos el soft law, tenemos las reglas de la IBA, pero aquí efectivamente el caso se dedujo que había que haber revelado muchas más cuestiones a las partes para que las partes pudiesen luego decidir si podía ser o no ser árbitro. Ahora quería seguir con... En el caso, ya más hay para redondear, en el caso Iser en forma parcial fue la relación que tenía Stanimir Alexandrov con Brattle y en especial con el perito Lapuerta. Y lo que determinó el tribunal es que se había dado una incorrecta integración del tribunal arbitral como consecuencia de esa falta de revelación, por un lado, y dos, a pesar de que la contraparte había señalado que esto era de conocimiento del Reino de España, que hubo, por lo tanto, una violación a una norma fundamental del procedimiento. Sí, efectivamente. Y tenemos a una empresa con nosotros, Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Victoria, eres una mujer de mundo y que sepas que ahora mismo están conectados expertos, no sé si de 25 o 26 países, incluso hemos visto que está Sergio Abeso, que fue presidente del Tribunal Supremo de Guinea Ecuatorial. O sea, tenemos aquí gente de África, de América, de Europa, y pues imagínate lo que supone para nosotros, ¿no? Victoria Viñes es gerente legal senior en Merck Technicmon S.p.A. y se ocupa del seguimiento de los arbitrajes de las empresas del grupo. Y antes de incorporarse a esta entidad, en el año 2017, Victoria trabajó 9 años en el departamento de arbitraje de Bonelli Herede en Milán, donde se especializó en arbitrajes de construcción, además. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires, con maestría en Northwestern University School of Law, admitida también en Buenos Aires, evidentemente, y en el estado de Nueva York, nada más y nada menos. Ya hablaremos después, Victoria, de la evaluación de los costos y del tiempo, que es un tema que quería tratar luego contigo. Pero antes de entrar en ese tema, que creo que es más que relevante, porque todos los reglamentos de todas las instituciones arbitrales internacionales están intentando convencer a las empresas, que al final sois las que sufrís a favor o en contra el buen hacer o el mal hacer del arbitraje internacional,
sí que me gustaría saber, porque claro, al final hay que designar abogados, peritos, y sí que nos gustaría que nos comentases cuáles son esos criterios a la hora de seleccionarlos, porque cada vez más las empresas, los clientes intervenís en la selección de los abogados que van a llevar el caso y, por supuesto, de los peritos y en qué momento los seleccionáis. Y luego también tenía una pregunta que ha hecho Nuno Albuquerque, que es muy interesante y que te la comentaré después, que está en el chat. Muchas gracias. Ok. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos y gracias por haberme invitado a participar de este seminario con otros ponentes como muy importantes y bueno, para nosotros la selección de los abogados, de los peritos, de los árbitros es fundamental. Como ustedes saben, o seguramente saben casi todos, los arbitrajes de construcción son arbitrajes muy complejos, altamente complejos, de valor económico muy alto, con varias temáticas. A veces son las clásicas de retrasos en las obras, variaciones, defectos, pero son todos muy complejos. Entonces, por lo general, nosotros buscamos un estudio de abogados que tenga experiencia en arbitraje, punto número 1, porque en realidad no es que los abogados que no tengan experiencia en arbitraje no puedan hacer un arbitraje, no quiero que sea malentendido, pero los abogados que se ocupan de litigios frente a las cortes vienen con sus propios formalismos, que son los que hay que dejar de lado en los arbitrajes para lograr que el arbitraje sea ágil, eficiente, y no sea continuamente obstruido por digamos, requerimientos de los abogados, y sea menos costoso. El arbitraje es costoso, después hablaremos de los tiempos y los costos, pero entonces el estudio que nosotros siempre buscamos es un estudio con experiencia en arbitraje, y con experiencia en arbitraje de construcción, porque es muy, como decíamos, son temas muy complejos, y uno tarda mucho, el tema del learning time, en llegar a entender bien los hechos. Esto lo hacemos todos, lo hago yo, que sigo distintos tipos de proyectos con distintos tipos de plantas, y entonces las complejidades, las tecnicidades son diferentes. Pero si uno ya está habituado a este tipo de casos, ya sabe un poco a dónde ir, qué preguntas hacerle a los ingenieros, y cuáles son, digamos, tratar de delimitar las temáticas que son importantes. Y también, por lo general, se trata de, digamos, casos que tienen retrasos por varias razones, retrasos en la construcción, con lo cual uno tiene que entender cuál es el camino crítico de una obra, digamos, empezar un poco a pensar como un perito y pensar también como un ingeniero, y pensar qué es lo que le va a interesar al árbitro, como decía antes Eduardo, porque en definitiva es el árbitro el que al final es el que va a tener que decidir en función de todas estas cosas, y al árbitro no hay que marearlo en cuestiones que son inimportantes. Muchas veces sucede que una obra puede estar retrasada por varios motivos, pero digamos que por ahí la parte de suministro inicial de los materiales no es lo que llevó al retraso de la obra final. Y entonces, contar todos esos hechos, por ahí uno puede hacer un sumario para dar una idea de todas las problemáticas que hubo en el proyecto, pero no focalizarse en eso. Entonces, el abogado que tiene experiencia en construcción ya sabe esto. Y también tiene que tener un equipo, digamos, un equipo compuesto de personas que hayan tenido, o esto es lo que yo busco
para evitar también entrar en demasiados costos de la curva de aprendizaje de la gente. Pero digamos que es un equipo que tiene que tener especialización y tiene que estar acostumbrado a que le va a llegar mucha documentación. Y del otro lado estamos nosotros. Nosotros ayudamos en esta tarea porque si uno inunda el abogado de documentación, lo puede directamente marear. Y entonces es necesario que obviamente hacer muchas reuniones, pero bueno, fundamentalmente el equipo es importante, que es lo que estaba tratando. Una pregunta. Sí, dime. Cuando designáis, buscáis un abogado o un perito, depende del lugar donde esté el proyecto, es decir, buscáis un despacho distinto si el proyecto está en Perú, o si está en España, o si está en Chile, o si está en Guatemala, o en El Salvador, o está en Francia, o está en... Es decir, el equipo jurídico y el equipo de peritos que vais a contratar, ¿está muy en relación con la sede, el lugar del proyecto? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y tiene distintas corrientes de opinión. Hay mucha gente que busca el abogado donde está el proyecto o donde está o el abogado que está admitido en la ley aplicable al proyecto, la ley de fondo. Para mí, particularmente, que he iniciado haciendo arbitrajes de construcción en los que la ley aplicable era la ley del Qatar, no tiene ningún tipo de relevancia y tampoco tiene relevancia si el proyecto está en un lado o en el otro. Hay veces que puede ser conveniente, que es otra cosa. La conveniencia es distinta de la importancia. Para mí la importancia es la importancia del, digamos, la expertise en arbitraje de construcción. Obviamente el idioma es fundamental, porque si el arbitraje se conduce en español, por ejemplo, y tenemos un equipo que tiene dificultades a escribir o siempre partiendo de la base que son expertos de arbitraje y de construcción, el idioma es fundamental porque tienen que leer tantísimos documentos y también, bueno, igualmente, digamos que uno también puede para las reuniones siempre hablar en inglés. Hoy por hoy creo que toda la gente que trabaja en multinacionales y en proyectos internacionales, así como los abogados y los árbitros, el inglés es fundamental. Entonces, para mí, por ejemplo, si la ley aplicable es, por ejemplo, la mexicana, la colombiana, la argentina, digamos, si hay una cuestión de derecho importante o de interpretación contractual, uno puede siempre pedir una opinión legal a un profesor local. Pero lo importante es que los arbitrajes de construcción son muy fact-oriented, o sea, los hechos son fundamentales más que el derecho. El derecho es algo que viene en juego cuando hay algo que interpretar del contrato o algún punto, pero es mínimo, diría. Los arbitrajes de construcción son arbitrajes de hechos, y por eso digo que es importante que los abogados tengan un team bien formado, un team que tenga disponibilidad de tiempo para estudiarse todos los documentos y que entienda las materias. Es importante también el intercambio y que tengan el intercambio con las personas de proyecto. Yo organizo y participo a todas las reuniones que hacemos con los abogados, porque de esas reuniones que a todo esto hay que empezar a comunicar entre ingenieros y abogados.
la comunicación es importante porque los ingenieros hay veces que vuelan sobre el técnico y se olvidan que de frente tienen un abogado que por ahí nunca hizo una planta de polietileno. Entonces parten de conceptos ya preconcebidos pensando que uno ya hizo el primer y segundo año de ingeniería. Impresionante, Silvia. Ya ves que parece que el arbitraje de construcción es de hechos y no de derecho. A ver qué nos cuenta Alfredo sobre esto. Así es, creo que con la experiencia del licenciado Alfredo Bullard podemos apreciar estos temas de que son hechos y vienen las pruebas reina, ¿no? La testimonial, los documentales y la pericial. Entonces, me permitiré presentar al doctor Alfredo Bullard. Él es socio de Bullard Falla Escurra, árbitro de más de 250 casos, miembro de la Corte de la CCI, presidente de la comisión que redactó la actual Ley de Arbitraje de Perú, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor de dicha universidad, con maestría en la Universidad de Yale. Licenciado Bullard, un gusto tenerlo en este evento, sobre todo porque usted es un referente de la práctica arbitral en el Perú, y nos encantará, siguiendo lo que nos comentaba Victoria, que nos comparta el tema que usted nos identificó para este evento de la importancia de la trazabilidad de la prueba pericial, ¿no? Si el arbitraje de construcción es de hechos, el perito es trascendental, pero como lo que dijo Victoria, cómo aterrizamos lo muy técnico a los hechos y a los documentos del caso. Bien, bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, según corresponda. Bueno, el punto yo creo que es central. Si a mí me preguntan qué es lo que usualmente falla en una pericia y en el trabajo de un perito, es la trazabilidad. A veces a los peritos les pasa algo parecido a lo que les pasa a los abogados y lo que decía Victoria, ¿no? Creemos que con el derecho podemos solucionar los problemas y nos dedicamos a citar un montón de normas y no aterrizamos en los hechos. Un perito tiene que hacer lo mismo, no basta el concepto. Muchos peritos a veces se pierden en el concepto y no hacen su trabajo trazable a los hechos del caso. ¿Y qué significa trazabilidad? La trazabilidad de una pericia es la capacidad de sustentar las conclusiones y análisis de la pericia en evidencia. Y hay muchas pericias, yo les digo, usualmente los cross-examination efectivos contra un perito, lo que suelen hacer es destruir la trazabilidad de la pericia. Es decir, identificar de las conclusiones de la pericia que ésta no ha sido sustentada adecuadamente en la evidencia con la que se cuenta, por ejemplo, los registros contables, por ejemplo, las comunicaciones existentes, por ejemplo, el trabajo de otros peritos. Tengo un perito que está midiendo cronograma, pero que no ha mirado o no se ha enlazado correctamente, por ejemplo, con un perito que ha evaluado eventos, y entonces no puede determinar claramente la imputabilidad del evento porque simplemente la asume y no la deduce de algún elemento de evidencia. Y eso es central para que el perito sea creíble y pueda sustentarlo adecuadamente, ¿no? Usualmente lo que uno ve mucho en las pericias, y lo ve desde las dos perspectivas, desde el abogado que tiene que interrogar al perito, desde el abogado que tiene que preparar al perito para la audiencia, y sobre todo para la preparación de la pericia, porque eso sí les digo, si la pericia no es trazable y llega ya el interrogatorio, suele ser demasiado tarde. Es decir, ya la pericia desde su formulación tiene que trabajarse en la trazabilidad. Es decir, esto es lo que dice el perito, estos son los anexos o los referentes en la evidencia sobre los cuales se sustenta. Por ejemplo, dónde está el cálculo del número que está aquí, y ese cálculo de dónde sale, en qué factura, en qué registro contable, que idealmente tiene que estar auditado por alguien para que tenga credibilidad y sustento, y a través de eso construir el argumento completo de cómo funciona efectivamente la pericia. Y en mi experiencia uno se da cuenta con frases como cuando al perito le preguntan, ¿y usted de dónde saca eso? Y contesta, de mi experiencia. Y a veces puede ser una respuesta válida, pero tiene que ser de mi experiencia más esto, ¿no? Y cuando uno analiza lo que el perito tiene que decir, la trazabilidad no solamente se limita a la evidencia fáctica estricta, es decir, lo que les decía hace un momento, ¿no? La documentación contable, las comunicaciones, los informes de obra,
los informes semanales, cómo ACTA ha procesado la información. Es decir, que uno no sienta que ha creado algo sobre la nada, ¿no? Y uno lo ve en los interrogatorios cuando el abogado es efectivo y lo va llevando a la pericia y dice, ¿y este punto usted dónde lo saca? Y el perito termina en no saber qué contestar. Y también es importante en los aspectos técnicos. Recordemos que los árbitros, por más experiencia que tengan, no son usualmente ingenieros o no son especialmente técnicos en esos temas. Y es conveniente que el perito haga trazable no solo la evidencia, sino a los conceptos. Muchos peritos dicen, esto es así, pero siempre es bueno citar el equivalente a la doctrina ingenieril, digamos, ¿no? ¿De dónde saca usted que esta es la técnica constructiva que debió haberse utilizado? Bueno, porque lo dice fulano en el libro tal, de tal lugar, o cita un estudio donde se ven las fallas que se generan cuando no se hace esto de tal manera. Y eso le hace al perito mucho más creíble, porque igual como cuando uno dice su teoría legal en una audiencia y le dicen, ¿y usted dónde lo saca? Y dice, bueno, es la nueva doctrina, porque no encuentro un respaldo. Bueno, también los peritos tienen que hacer lo mismo y sustentar en otro tipo de conceptos hechos por terceros que no están involucrados en el proceso, que sustentan lo que el perito dice. Y eso tiene que ver con la trazabilidad, que la pericia finalmente no se agota en lo que el perito dice. Es más, se construye sobre todos estos otros herramientas que el perito articula y lo presenta como la teoría del caso. Me parece excelente lo que nos comparte creo que en ocasiones se deja de lado esta posibilidad de que el dictamen pericial también esté fundamentado en cuestión doctrinal, y es definitivamente importante, le da sustento. La verdad es que sí es un buen elemento a considerar para cuando uno esté o bien como abogado de parte a cargo de que se presente la pericial, o bien como abogado cuando vas a atacar una pericial y digas, bueno, esta persona, como usted dice, en mi experiencia, porque yo creo, porque yo considero, sin lugar a duda es un tema importante. Y le comparto la voz al licenciado Iscar, porque el licenciado Bular nos comenta que lo importante es que haya esa conexión entre lo que dice la pericial y lo que dicen los hechos, y refirió a documentos importantes. Y creo que el tema del arbitraje, por lo cual siempre se refiere, es que es muy complicado, es por lo técnico, pero también por el mundo de documentos que se genera. Entonces, licenciado Javier, le pasamos pues la voz. Ahí tenemos que conocer la opinión de Jimena, a ver, efectivamente, la importancia de esa preparación, ¿no? De qué documentos son los esenciales, sobre todo en un mundo de arbitraje internacional donde parece que la producción de documentos es algo extraordinario. Y bueno, y ahí sí que me gustaría que nos diese algunos consejos, Jimena, de cómo hacer en esa fase que también es relevante, y sobre todo el manejo del proyecto para prevenir incluso las disputas o preservar las reclamaciones, ¿no? Sobre la importancia también del record keeping y que debe documentarse, entre otras cosas. Ahí, pues, si puedes explayarte, Jimena, nos vendrá de maravilla. Muchas gracias, Javier. A ver, yo creo que hay dos momentos importantes. Ya sé que estamos ya en el escenario del desarrollo del proyecto, pero obviamente en términos de prevención y anticipación hay toda la etapa previa del proyecto, que obviamente supone varias cosas: tener claridad en los términos contractuales, como hablábamos cuando estábamos discutiendo estos temas con anterioridad al webinar. Para eso es muy útil, pues, los contratos estándares, sean FIDIC o sea ICA, y es importante además no volverse Mary Shelley y crear una especie de engendro Frankenstein, copiando de un lado, pegando al otro, de lo cual somos muy adeptos, por lo menos en Latinoamérica. Entonces es importante claridad en los términos, claridad en la identificación de los riesgos y a quién corresponden, claridad en el alcance del proyecto, y eso pues, va a tener particular relevancia después cuando surjan disputas con respecto a los change orders. Claridad también en la coordinación de las cláusulas de resolución de controversias, si hay entre los subcontratos, los contratos. Y aquí un punto que se me quedó en el tintero cuando estaba hablando de las cláusulas escalonadas, no es que yo esté en contra de las cláusulas escalonadas, sino más bien la importancia de evitar todos esos problemas de los que hablaba, y por lo tanto ser claro en cuáles son las etapas de cada proceso, qué término específico tiene, cuál es la consecuencia de no cumplir, sea con el export determination, sea con una decisión del Board of Disputes, quiénes son las partes
que deben estar involucradas, cómo se debe seleccionar los miembros del board, etc. Entonces es más este tipo de cuestiones. Estos son un primer plano, digamos, para evitar en la medida de lo posible las disputas. Obviamente que la práctica es bastante más creativa que la teoría, entonces pues no es posible tener, digamos, todos los elementos, pero sí hay pasos que se pueden tener en cuenta. Luego está una segunda etapa que es el buen manejo de las disputas durante la ejecución del proyecto, y yo diría que hay 3 elementos ahí. La buena comunicación tanto interna como entre las partes, el monitoreo del proyecto y sus variantes, particularmente si es complejo, y el mantenimiento de un récord. Todas estas cosas están, digamos, integradas desde cierto punto de vista y tienen mucha importancia para lo que nos hablaba Alfredo después, en términos de evidencia y qué podemos utilizar y qué bases va a haber, tanto para, obviamente, para los abogados y para la parte, como qué se le puede proporcionar al perito. Respecto a comunicaciones internas y interpartes, es muy importante tener un protocolo claro de comunicación, cómo se hace, cuáles son los términos de antelación, por ejemplo, para notificación de disputas, quiénes deben ser los participantes, quiénes pueden comprometer a las diversas partes, si hay requerimientos formales, tener un sistema centralizado de comunicación. Y ahí es curioso, pero hay varios puntos en términos de comunicaciones que usualmente les sorprenden a los clientes. Como decía Victoria, cuando se refería a esta comunicación entre lo legal y lo técnico, y muchas veces, por ejemplo, con respecto a cambios, órdenes de cambios, ve uno que se comunican los ingenieros entre sí, buscan la solución óptima para un problema que encontraron desde el punto de vista técnico, la encuentran, pero no han estado involucrados los abogados, y de pronto, aunque era óptima desde el punto de vista técnico, pues no era lo que estaba en los términos del contrato. Entonces, eso es una orden de cambio, no es como simplemente. Entonces, también es importante tener esa consolidación de cómo se van a llevar a cabo las comunicaciones, quiénes deben estar involucrados, y los abogados, perdón, como mal necesario que somos, también es importante incluirnos. Otra cuestión que también es importante poner atención es el manejo de comunicaciones internas y de emails. De nuevo, en términos de evidencias, pues salen cosas, sobre todo creo que en países de derecho civil, donde la idea del discovery es menos, o por lo menos el discovery es un poco, la idea es menos amplia y los conceptos de confidencialidad son un poco diferentes. Hay que tener cuidado y creo que hay que educar a todas las partes involucradas en un proyecto de qué se puede decir, qué no se debe decir en emails. O sea, por ejemplo, cosas como solo para tus ojos y el documento X específico. No, o sea, eso el día de mañana no va bien. Red flag. Sí, totalmente de acuerdo. O muchas veces, y he oído clientes que dicen, yo me acuerdo, unos clientes que les explicamos, les decíamos, bueno, la confidencialidad es importante cuando se comuniquen con nosotros, pongan como confidencial y privilegiado, entonces, porque así se protege. Entonces ellos decidieron que cualquier comunicación entre ellos le ponían confidencial y privilegiado. No, señores, no funciona así. La extensión del privilegio es diferente. Al contrario, de nuevo, puede ser un red flag. Entonces, todas estas cosas son importantes, también que sea de una manera clara y formal cuando haya reclamaciones. Ahí no por tratar, o sea, es importante mantener una buena relación, pero también es importante tener un récord claro de las comunicaciones entre las partes. Y en cuanto a tu pregunta con respecto a documentos, Javier, pues obviamente que los documentos son claves y ya me corregirán Eduardo y Alfredo con muchísima más autoridad, cómo ven la prueba documental versus otro tipo de prueba, pero pues considero que obviamente es básica para preservar los reclamos y que los problemas que se dan son con brechas que hay en la historia del proyecto. Después se acaba el proyecto o se van los que eran los participantes, los documentos se han quedado en
el ordenador personal pues de alguna de los que estaba participando, dónde está el récord. Y obviamente, a grosso modo, pues hay toda una serie de categorías de proyectos de documentos que son importantes, los contractuales, los precontractuales, los términos de la licitación, qué preguntas hubo, cuál eran los diseños de la licitación, etcétera. También para contractual, porque es lo que se tiene para después comparar cómo se ha ido desarrollando el proyecto, si hay variaciones o no. Sobra decir todos los documentos contractuales, subcontratos, notice to proceed, change orders. Y es clave en esto también tener una visión cuando se está pensando en la documentación. Si en un momento dado, por ejemplo, va a haber un reclamo sobre delay, pensar que del otro lado, o se puede ver también como el disruption. Entonces, pensar un poco amplio de las varias dimensiones que tienen para documentarlo. Minutas de reuniones también, importante estar involucrado en ellas. Usualmente es una parte que las redacta, pero las objeciones no quedan ahí. Entonces, digamos, hay que ser como muy estricto con el manejo, tener protocolos muy claros, documentarse se puede con Daily Construction Reports, para tener las horas, para tener todo este tiempo. Suele pasar que esto parece muy engorroso, pero ahí sí, como dice el adagio, lente festina, así que mejor tomarse las cosas con calma e irlo documentando a tener que sufrir en una etapa posterior. Nos decía en el chat aquí Raúl Pereira desde Paraguay, y un poco volviendo a la parte de los contratos FIDIC y las dispute boards, él preguntaba si realmente es efectivo el uso de los contratos FIDIC, especialmente en los contratos con el Estado y también las dispute boards. Y por lo que has dicho, efectivamente, todo parece que puede ser efectivo en la medida en que no se busquen híbridos ni figuras que sean demasiado monstruosas, ¿no? O Frankenstein, porque si uno quiere comparar o hacer un contrato FIDIC, pero intenta incluir cláusulas que no son puramente FIDIC, a lo mejor, además, tras la última reforma de los contratos, podría ser más que una solución, un problema. Y respecto de los documentos, ¿de qué manera puede influir o de qué manera puede llegar para quedarse las reglas de Praga para delimitar un poco esa ingente producción de documentos? Aunque luego Eduardo, y nos lo adelantará Silvia, Eduardo tiene mucho que decir sobre la producción de documentos. Pues efectivamente, Javier, cuando estás ya en la controversia, todas las recomendaciones que señalaba Jimena quedaron en el mundo de los ideales. Ojalá y no hubieran incluido esto, ojalá no hubieran llevado a cabo un correo en el que dijeran solo para tus ojos. Todo eso ya al momento de la controversia se vuelve material de prueba que puede ser incluso incriminante para la parte una de las partes obviamente que está llevando el caso. El tema de la producción de documentos es, seguramente todos en este grupo lo sabemos, una importación del derecho del common law. O sea, no es, cuando menos hasta donde tengo yo conocimiento en los países de los participantes el día de hoy, excepto algunos que desde luego están en Estados Unidos y otros países que están regidos por principios del common law, no es algo que sea natural a nuestro derecho. La prueba, la carga de la prueba corresponde al que afirma. Y yo, ¿por qué tengo? Es la visión frecuente del cliente. Yo, ¿por qué tengo que entregarles documentos si ellos son los que tienen que generar su propia prueba? Entonces, uno de los principales conflictos con el que nos encontramos en México y en otros países de Latinoamérica y España probablemente igual, es primero concientizar a las partes y a los abogados de las partes de que el tema de producción de documentos es un hecho. O sea, ya no es voluntario prácticamente, porque un árbitro, un tribunal arbitral, sobre todo involucrado en un tema de arbitraje internacional, comercial internacional, no va a ver con buenos ojos
el que una de las partes se rehúse a participar en un procedimiento tal, a menos desde luego que las partes lo hayan desde el momento de suscribir la cláusula de arbitraje convenido. Que eso es cada vez más frecuente, pero no es la norma. Es decir, la norma es establecer la cláusula de arbitraje lisa y llana, porque siempre que vamos a una plática, siempre escuchamos que el orador con más experiencia nos dice: utilicen la cláusula sugerida por la institución. No traten de ser creativos, nos dicen. No traten de involucrar temas, porque ahí es donde empezamos a entrar a temas de cláusulas que pueden llevarnos a conflicto, patológicas. Entonces, regresemos al tema que nos involucra, el tema de producción de documentos. ¿Qué sucede si las partes no tienen convenido que va a haber un procedimiento para la producción de documentos y una de las partes se rehúsa? ¿Puede el tribunal obligarlos? ¿Puede el tribunal determinar que los principios de arbitraje comercial internacional han adoptado la producción de documentos como un régimen a seguir? El árbitro debe de considerarlo a la luz de los principios de la sede, es decir, del derecho de la sede del arbitraje. ¿Qué sucede si un tribunal obliga a las partes a llevar a cabo este procedimiento en un país en donde un tribunal posteriormente va a analizar una reclamación de nulidad del laudo y dice: se violó una garantía de debido proceso de una de las partes, puesto que se le obligó a producir documentos que quedaba a cargo de la otra parte para la carga de la prueba? Son temas difíciles, pero vamos a suponer aquí uno de los temas que ya tenemos en arbitraje de construcción, que es muy frecuente, es uno: ¿qué tipo de documentos son documentos? Bueno, creo que ahí ya el tema de documentos no son solamente los planos, los documentos suscritos por las partes intercambiados, sino que va a un concepto mucho más amplio, porque eso debe de ser interpretado, cuando menos ya, y creo que esto es cuando menos no he visto yo un caso en el que los árbitros no lo contemplen así. La definición es mucho más amplia, ya incluye todos los documentos que estén en formato electrónico, en formato audio, de audio, video, o sea, audio, video. Entonces, cualquiera de ellos son los que están sujetos a la producción. Y hoy en día la tecnología ha vuelto mucho más sencillo revisar documentos de cientos de miles de correos electrónicos o de intercambios. Tenemos también hay tecnología muy precisa que se utiliza en la construcción, en donde también, tanto para las partes como para los árbitros, es fácil advertir si hubo modificaciones a los procedimientos o a los planos seguidos y a los protocolos de construcción que debieron irse siguiendo. Entonces, ¿qué puedo yo solicitar y qué es lo que puedo yo negarme a entregar? Es decir, una de las partes desea que la otra le entregue toda la información posible y la otra parte quiere entregar lo menos posible. No quisiera hablar de otros países distintos al mío, pero en México me ha tocado muy frecuentemente identificar, tanto como abogado de parte, que hace ya cuando menos un par de años que no lo soy, pero como árbitro en toda mi vida profesional que ha actuado como árbitro, que las partes son renuentes a entregar la información, y no necesariamente porque los abogados de las partes así lo entreguen, lo decidan, sino porque el abogado le puede preguntar a su cliente: oye, necesito que me entregues todas las comunicaciones de esta categoría que se le está solicitando el árbitro a las partes, o ya ha determinado el árbitro que son
relevantes y que son sustanciales para determinación del caso, necesito que me las entregues. Y el cliente normalmente dice, pues mira, entre tú y yo creo que puede haber algunos, pero no los voy a entregar, porque justamente en esos es donde está prueba incriminante, ¿no? Entonces, son situaciones en donde, como árbitro que me ha tocado participar, al final del día, si resulta para el tribunal claro que esos documentos existen y que esos documentos no los produjo una de las partes, podemos llevar a cabo las inferencias que eso provoque. Claro, si las partes se sujetaron a un procedimiento de producción de documentos, si se sujetaron a las reglas del IBA, pues ahí está muy fácil para el tribunal porque las mismas reglas permiten que ante una falta de producción puede el tribunal llevar a cabo las inferencias que resulten del caso. Pero en ausencia de ello, la cosa no es sencilla. Sí, sin duda, licenciado. La verdad es que el tema de producción de documentos, la presentación de los mismos ya en el arbitraje, implica un reto que usted dice que, como bien usted dice, se ha ido aminorando con el uso de tecnologías y sin duda usted deja una muy buena carta en la mesa, que es el tema de cuando alguien pide documentos y la otra parte no lo quiere entregar y que tiene que decidir el árbitro. Es un tema sumamente interesante que sin duda nos deja a todos a mí es un tema que me genera mucha inquietud, como usted lo dijo, por el tema de cuando lo revise el juez, qué va a sentir respecto a esa decisión. Y ahora invitamos a Victoria, que tenemos una pregunta para ti, Victoria, un poco retomando lo que nos comentaste inicialmente respecto a la selección del árbitro. Nos pregunta, su apellido es Guzmán López, dice, para la selección del árbitro, la empresa selecciona al árbitro de entre el panel de la institución arbitral designada y luego escoge al despacho, o bien seleccionan primero a los abogados o al despacho y confían en que ellos seleccionarán al árbitro para que formará parte del panel. La pregunta es, ¿primero despacho o primero árbitro? Primero árbitro. Ah, excelente. Primero despacho, primero siempre despacho. En realidad la elección del árbitro viene más adelante, en el sentido de que, cuando tenemos que empezar un poco más adelante, si se trata de un arbitraje con un tribunal de 3, digamos que el árbitro lo tenemos que designar, por lo general uno de las partes designa un árbitro y la otra el otro, y el presidente viene designado por los dos árbitros, por lo general. Por lo general nosotros elegimos, digamos, nominamos primero el estudio, los abogados. Y el árbitro empezamos a pensar en quién podría ser una buena opción a partir de los conocimientos que tenemos, que ya nosotros conocemos varios, bastantes, y entonces empezamos a pensar también quién podría estar disponible. Hay muchos árbitros que están, que obviamente por la gran experiencia tienen poca disponibilidad. Empezamos también a pensar un poco en el caso y yo creo que para mí el trabajo en equipo, en el sentido de que nosotros, me gusta estas cosas conversarlas también con los abogados. Ellos pueden tener sugerencias, puede que el tema sea particularmente importante, por ejemplo, si hay un tema, que son pocos estos casos, pero si hay un tema legal, que vuelvo a repetir porque lo repito, que los casos de construcción son más basados en los hechos, pero también hay que pensar si quiero un abogado, si quiero un técnico, y si quiero un abogado, ¿qué abogado? ¿No? Common law, civil law, o si quiero una
digamos, un abogado del derecho aplicable específico. Por ahí hay veces que el presidente es importante, que por ahí, depende siempre del caso. Creo que los casos no son todos iguales, tienen cada uno su particularidad y es muy difícil dar una respuesta unívoca, pero sí puedo decir que nosotros elegimos primero el estudio. Victoria, Y, perdón que sí, te interrumpa. Tú como in-house de empresas de construcción, dices es muy importante la elección del despacho o de la firma del árbitro, pero ¿qué otras situaciones consideras que las partes, todos los involucrados, tanto abogados como parte, como árbitros, podrían llevar a cabo para disminuir un gran peso que tiene el arbitraje de construcción? Es esta presunción de que es sumamente costoso. En ese pero ámbito, ¿qué no es una podrías...? presunción, es una realidad. Diría que llegó al punto de la realidad. Sí, digamos, creo que hay muchas cosas que podemos hacer todos. Creo que los responsables somos todos los participantes y acá asumo la responsabilidad de parte. Creo que, digamos, empecemos por esto, partiendo de la base de la realidad de los costos. Los arbitrajes de construcción, por lo general, digamos, son, dijimos, complejos y muy costosos. Y el valor económico depende, digamos, depende. Hay veces que si es un arbitraje con ¿cómo dice? Por un suministro de una maquinaria, por ahí es un contrato chico, es para el suministro de un compresor. Y por ahí el valor puede ser 3 millones, o sea, esto es chico. Por ahí si el arbitraje es con el cliente, o sea, cliente entendido como el cliente de la obra, nosotros como contratista, y el valor puede ser muy elevado si hay tantos retrasos, si aplicaron penalidades, digamos, puede haber muchísimas, si el proyecto cambió 180 grados, hay veces que pasa. ¿Y qué pasa? Por lo general, depende de los casos que son muy elevados de monto económico, por lo general, después al final, el valor económico del arbitraje, los costos del arbitraje son gran parte de este valor económico. Gran parte. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad de todos. Empezando por nosotros, puedo decir que la responsabilidad inicia cuando uno redacta el acuerdo del arbitraje. Porque muchas veces uno se encuentra con una cláusula un poco, yo la llamo Frankenstein, porque viene negociada con el cliente, pero de repente uno encuentra sede del arbitraje 2, me ha pasado. La sede del arbitraje será Singapur o Nueva Delhi. Y en esto pasamos toda una etapa jurisdiccional. ¿Y esto por qué partió? Porque ellos querían Delhi y nosotros queríamos Singapur. Y alguien decidió que era mejor incluir las dos como si fuera una opción. Pero esto desencadenó toda una etapa jurisdiccional. Lo mismo, las cláusulas esas complicadas, como hablaba primero, Jimena nos estaba contando de las cláusulas escalonadas y de la complejidad de si son requisitos precedentes, si tengo que cumplirlos o no, o puedo ir directamente al arbitraje, y si no los cumplí porque corrí al arbitraje, también se abre la etapa jurisdiccional, y en la etapa jurisdiccional depende de cuántas memorias tenga, de una audiencia va a haber seguro, el laudo, perdí tiempo y por ahí gasté, no sé, $100,000 o no sé,
estoy diciendo un número que puede ser factible. O más, no lo sé. Si hablamos de los arbitrajes de inversiones, peor todavía, perdemos años. Pero en los arbitrajes, entonces, digamos, la responsabilidad de las partes inicia ahí. Sigue en el tema, sigue con la organización del procedimiento y la asistencia que tenemos que dar a los abogados y también la asistencia que tenemos que dar a los peritos, porque somos nosotros los que les tenemos que dar todos los documentos. Y esto va también a lo que decía Jimena, de la organización de los documentos, de tener la base documental y de organizarla, digamos, uno no la organiza en función del arbitraje, porque uno está haciendo un proyecto y prevé siempre no tener conflictos. El interés primordial de las empresas es evitar el conflicto, no organizarse para hacer el conflicto. Muchas veces esta documentación no aparece porque no queremos pelearnos con el cliente, entonces hubo llamados y no se escribieron cartas. Digamos que creo que es importante la comunicación con el cliente en la etapa del proyecto, para poder, primero que nada, para poder resolver el conflicto sin tener que ir a un arbitraje. Ya cuando llega el conflicto, Victoria, ¿verdad? Es cuando ya es lo que dice Alfredo, estamos ya en guerra. Exacto. Sí, me gustaría ahí que Alfredo, porque esto te lo he escuchado alguna vez y la verdad siempre me encanta, porque lo de los heridos de guerra en el arbitraje es algo que parece que cada vez es más cierto, y sí me gustaría que ojalá todo fuese color de rosas, como decía Victoria, y hubiese una fase previa que evitase el conflicto, pero afortunadamente para los que somos árbitros el conflicto luego surge. Lo siento por las empresas, Victoria, pero el conflicto a veces se vive también. Y cuéntanos, Alfredo, eso de los heridos de guerra, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, un arbitraje en el fondo, y eso es lo que hacen los abogados, es contar una historia, ¿no? Uno tiene que contarle una historia a unos señores que son los árbitros, y usualmente el que gana es el que consigue que su historia se parezca más a la historia que se cuenta en el laudo. Ese es básicamente... Y como bien decía Victoria, el arbitraje en general, pero particularmente el de construcción, es tremendamente fáctico. La discusión legal es muy acotada, usualmente se restringe al tema contractual, pero quien cuenta los hechos, y a veces es una prueba menospreciada, porque la gente piensa que los peritos son lo más importante, y son muy importantes, pero sin duda los testigos también son importantes porque nos cuentan esta historia. Hacen hablar el caso. Todos estos datos que hay en el expediente técnico, las fotos, ¿no? Una cosa es que te muestren una foto de un montículo de material en una obra, y otra cosa es que te expliquen cómo es que ese montículo impedía que pasara un camión, ¿no? Y eso, la verdad, te lo tiene que contar alguien. Es difícil que te lo expliquen si no es la persona que estuvo ahí con la entonación de voz de la desesperación que le generaba el problema que estaba enfrentando. Y desde ese punto de vista, los aspectos del testigo respecto son no solo de hechos, sino de alguna manera transmitirte las sensaciones y problemas que realmente estaban enfrentando, ¿no? Articular la historia, mostrar la frustración que a veces las acciones de una parte generó sobre la otra, y los esfuerzos que uno hizo para tratar de superarlas, es una parte importante de la historia. ¿Y a qué me refiero yo con los heridos de guerra? Hay un estudio muy interesante hecho por Norton, Mocha y Ariely, que explica un sesgo cognitivo que se llama el IKEA Effect. IKEA es, como ustedes conocen, esta fábrica sueca de muebles que uno mismo tiene que construir su mueble, ¿no? Entonces uno agarra su mueble y lo construye. ¿Qué descubrieron en el estudio? Que las personas que habían construido su propio mueble valoraban ese mueble muy por encima del valor que tenía un mueble igualito comprado en la tienda directamente. Es decir, después cuando lo querían vender, el precio que ellos le ponían era más alto, solo por el hecho de haberlo hecho uno mismo. Y es un sesgo cognitivo derivado, según el estudio, de cuánto en contacto estás con el bien, cuánto lo has tocado. Es bien interesante, ¿no?
Yo tengo la misma sensación y que los contratos de construcción generan muchos IKEA efectos. Es decir, quien estuvo en la obra, quien ha tocado la obra, desarrolla relaciones emocionales con la obra, y cuando alguien ataca la obra, lo hace sufrir durante el proceso de construcción, cuestiona su trabajo, le dice que su trabajo estuvo mal hecho, reacciona como un IKEA efecto. Y es un herido de guerra. Y el herido de guerra es muy emocional. Y los que hemos estado en un arbitraje de construcción, siempre hay uno, y en los contratos de construcción suele haber más de uno, ¿no? Usualmente es el que está más en contacto con la obra, y curiosamente, uno de los testigos claves. Entonces uno se enfrenta con alguien que sé que mejor conoce los hechos, pero que también está emocionalmente más afectado con los hechos. Y tienen problemas cuando los interrogan, tienden a recurrir al problema que más les afectó. Por ejemplo, yo tuve un caso donde había muchísima agua en la obra, muy por encima de cualquier cálculo que se había hecho. 10 veces más agua, hacían un hueco y salía agua, ¿no? Y el testigo estaba muy afectado. Lo interesante es que el asunto del agua se había transado, y la discusión era posterior al agua. Pero él siempre regresaba al agua, y quería contar la historia del agua. Y quería porque es la parte que él había sufrido, emocionalmente el agua lo afectaba. Para preparar a ese testigo, tuvimos que contratar a un especialista, un director de teatro, que hiciera un juego con él, le simulaba un interrogatorio, porque se dio cuenta que el problema era emocional. Y le hizo un interrogatorio simulado donde le dijo, ¿tienes hijos? ¿De qué edad? 8 años ya. Ahora piensa que le estás contestando a tu hijo. Y le comenzó a hacer las preguntas, él le comenzaba a contar la historia y el hijo solo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando él se molestaba, el director de teatro le decía, así ya tratas a tu hijo. Y lo fue literalmente domando. ¿Ya? Y al final lo hizo muy bien, Pero el efecto emocional es un juego difícil, porque es riesgoso en un testigo, pero por otro lado, a veces es bueno porque transmite las sensaciones que se dieron durante la obra, que siempre tienen algún impacto en términos de cómo tiene que verse el problema y que efectivamente esto generó indignación, problemas y frustraciones. Pues uno de los problemas principales con los testigos, especialmente cuando hay construcción, es cómo lidiar con los heridos de guerra. ¿Cómo lidiar con el herido de guerra cuando el herido de guerra está en tu equipo? ¿Y cómo lidiar con el herido de guerra cuando el herido de guerra está en el equipo contrario? Y son cosas distintas, y hay que cuidar en tu equipo, tratar de manejar. Sí, tiene que transmitir un poco las emociones de lo que pasó, pero no tiene que perder el control. Y en el contrario, tienes que tratar de evitar que transmita ciertas emociones y, de ser posible, que de alguna manera pierda el control de los hechos y no los narre de una manera objetiva. Extraordinario, es que me fascina. O sea, se puede decir que no siempre que uno pica y sale agua enseguida es una bendición, que puede ser hasta un drama. Ahí estamos fatal de hora, ¿verdad, Silvia? Entonces, hay dos preguntas por acá, una que me han enviado aquí en privado y otra en público, y luego también quiero que Rocío haga una clausura y no nos gusta robar mucho más tiempo a los ponentes, pero sí que querría hacer estas dos preguntas a cualquiera de los panelistas. Una la hace Sergio Abeso, desde Guinea Ecuatorial, y otra la hace Daniel Medrano, desde El Salvador. Sergio Abeso dice, esto a lo mejor puede ser una pregunta para cualquiera, que levante la mano quien quiera. Dice, me gustaría saber qué lugar ocupa el peritaje anterior al arbitraje para garantizar la trazabilidad. Hablo de las denominadas medidas de instrucción, denominadas in futurum o peritaje in futurum. Es decir, la importancia de tener el perito antes de que el arbitraje comience. Y la segunda pregunta, y así cualquiera de los cuatro puede contestar a las dos, y podéis contestar sin necesidad que pasemos la palabra Silvia ni yo, es Javier, me gustaría saber cuál es la opinión sobre la adopción de medidas cautelares en el arbitraje de construcción, que se enfoquen en prevenir daños mayores en la obra. Pues la palabra es vuestra y luego ya daremos la palabra a Rocío para que clausure. ¿Quién se atreve? A ver, Alfredo. Comienzo con la última. Sí, las medidas cautelares pueden ser muy importantes, especialmente si el arbitraje se da durante la obra o está vinculado a veces a la ejecución de las garantías, de las fianzas, que es algo relativamente común. A mí, sin embargo, cuando soy árbitro hay que tener mucho cuidado con las medidas cautelares que uno va a dictar, no solo por el tema de prejuzgar, sino lo que yo conversaba del IKEA Effect, uno de los casos que se ve son las cautelares. Cuando el árbitro dicta una cautelar, le toma mucho apego a lo que decidió y eso puede bloquear su posibilidad, porque es ya su obra, de
ser objetivo para volver a juzgar los hechos nuevamente cuando ya dijo una cosa distinta. Esto de que uno no debe prejuzgar en las medidas cautelares es una verdad a medias, porque en el fondo emite un juicio que tiene un impacto y puede tener algún... Y sobre la pregunta de los peritos antes, no estoy seguro si... Hay distintas situaciones. Yo he visto peritos que son peritos que son gente que estuvo asesorando durante la obra y después lo convierten en perito. Mi impresión es que no es tan buena idea. No es buena idea porque tienen una contaminación totalmente distinta. Yo prefiero el perito que ve las cosas de lejos, eso sí, trazable a esa época. Tome el informe de esa época y lo lee, pero no creo que sea bueno tener un perito de esa época que se convierte después en el perito del caso, porque evidentemente su rol es diferente y los sesgos que genera esa actividad son distintos, son útiles. Yo siempre le digo al cliente, tengo un asesor técnico que vea las cosas de fuera, pero cuando tiene que contar el perito, no es necesariamente una buena idea, a veces por costos lo hace, porque no quiere contratar a otro más, porque ya conoce, pero yo en general, yo soy bastante reticente a pensar que eso es una buena idea. Eduardo, levantó antes Victoria la mano, que estaba, no sé si diciendo que estaba coincidiendo con todo lo que decía Alfredo en cuanto a la pericial, pero sí que querías comentar algo. Lo había levantado por los testigos, hablando de los heridos de guerra, pero me colego también al tema del perito. Estoy de acuerdo completamente con si uno contrata el perito antes porque necesita evaluar un reclamo que hizo y quiere, o necesita evaluar la factibilidad de un reclamo, o necesita evaluar las demoras de la obra, por ejemplo. Ese perito puede asistir digamos, a la empresa a saber qué es lo que puede reclamar, etcétera, pero no puede ser el perito en el arbitraje. Digamos, a mí me encantaría tener una contraparte que contrate el mismo perito para el arbitraje, para destruirlo, digamos, pero porque en el sentido de que ese perito está contaminado, como decía Alfredo, fue un perito de parte que trató de ayudar a realizar un reclamo. O sea, dejó de ser independiente. Después, en lo que se refiere a los testigos, que lo que quería decir, lo digo brevemente, hay veces que también este herido de guerra, por ahí es el project manager del proyecto y es el que todo el proyecto en la espalda, y de repente cuando él escribe su witness statement, a mí me pasó en un proyecto, vino con un borrador de 100 páginas, y yo le digo, ¿qué hiciste? Y escribió todo el proyecto, desde el inicio, el momento del procurement, hasta el commissioning. Y yo le digo, discúlpame, pero vos sabés todo esto. ¿Esto es tu first hand knowledge o es porque vos eras el director del proyecto y entonces eras responsable de todo esto? Él se sentía responsable de todo esto. Pero vos no te podés tomar el cargo, porque esto no es lo que, digamos, la construcción la siguió otro en el site, no la seguiste vos. Y entonces, ¿cómo vas a responder las respuestas del abogado de la contraparte que te va a atacar? Y eso, en realidad, también a él lo va a danificar en el momento de dar testimonio. Es muy importante que quien da testimonio lo sea de hechos que haya vivido, no porque es el responsable y es el herido de esta guerra que tiene que tomar la responsabilidad. Sí. Es importante probablemente el proyecto. Tenemos aquí uno que nos dice, Miguel Ángel, que en su caso fue hasta literal, que discutían tanto en un reconocimiento de planta industrial por el tribunal arbitral que se produjo un enfrentamiento entre el dueño de la obra y parte de la dirección facultativa y acabaron con ambulancias y todo. O sea que en este caso fueron heridos de guerra de forma literal. Eduardo, ¿tú querías comentar algo más también sobre esto? Sí.
Y ya, muy rápido, por favor, que estamos ya fuera de tiempo. Iba simplemente a complementar muy breve, iba en la misma línea, Victoria. El perito debe ser independiente e imparcial también y va a entregar una opinión al tribunal arbitral sobre el tema en pericia, es decir, en base a su experiencia y su pericia. Ese tipo de estudios previos o periciales previos pueden ser útiles, pero no van a poder ser acompañados como una prueba pericial, porque ese ya está contaminado, como lo han señalado Alfredo y Victoria antes, pero pueden ser útiles como una prueba más de la parte en el arbitraje. Un documento. Pues yo creo que estamos llegando al final, entonces quiero presentar a Rocío. Iba a decir, sin Rocío esto no habría sido posible, porque es verdad, yo recuerdo que hace más de 1 año y medio hablamos Rocío y yo para hacer una jornada presencial, ¿verdad? Entre Jana ITA, cuando eras Vice Chair de esta zona de Europa, y por circunstancias distintas no se pudo hacer, y luego ya cuando se iba a hacer en el mes de abril, donde también iba a participar Jimena, ¿te acuerdas, Jimena, que estábamos también convocados a hacer una jornada en el mes de abril? Pues evidentemente todos sabemos las razones que nos condujeron a evitar, a no poder hacerla y a tener la suerte de estar conectados a través de Zoom desde tantos países. Y Rocío, pues yo creo que es la idónea para hacer pues una exposición muy cortita de cierre y así luego ya despedimos a todos y te damos las gracias por la jornada. Rocío, cuando quieras. Gracias, Javier. Mira, de la parte de Young ITA y de la Asociación Europea de Arbitraje, os quiero dar las gracias a todos por participar en esta sesión, que ha sido muy informativa y dinámica. Si pensamos las intervenciones de los 4 ponentes, cada una con su perspectiva diferente, creo que podemos llegar a las siguientes conclusiones en cada una de las 3 etapas que hemos tratado esta tarde. En la etapa previa al arbitraje, la conclusión sería: para que funcione una cláusula escalonada en un arbitraje complejo, al momento de la redacción de la cláusula se tienen que visualizar las dificultades, que no siempre es fácil. Pasamos al inicio del arbitraje. Aquí tengo 2. 1, el arbitraje de construcción es un arbitraje de hechos, con lo cual es importante elegir un bufete que tenga experiencia en arbitraje de construcción, con abogados que sepan pensar lo que le interesa al árbitro y que sepan cómo gestionar todos los documentos que le llegarán. Y 2, en cuanto a la selección del árbitro, tiene que ser alguien que tenga experiencia en materia de construcción y también alguien que pueda entender el caso. Y en cuanto al desarrollo del arbitraje, también tengo 2 conclusiones. Una, que la trazabilidad para un perito significa que sus afirmaciones sean sustentadas, sea con un documento que con la doctrina y que sea creíble. Y también que hay varios hechos. La producción de documentos es un hecho. Otro hecho es que en los arbitrajes de construcción, en general, son muy costosos. En cada una de estas 3 etapas, los ponentes han tratado muchos temas y podemos ver cómo afectan la integridad del tribunal arbitral en sí. Por ejemplo, como nos ha comentado Eduardo ya, hace solo 2 semanas un árbitro fue recusado en un caso FIADI por su vínculo con uno de los peritos. No solo tenemos que estar pendientes de quién será el mejor perito para el caso, pero también tenemos que asegurarnos de que su independencia exista en relación con el tribunal arbitral. Por último, os quiero invitar a pensar a la 4ª etapa, que no hemos hablado hoy, pero la cual pensamos en cada una de las etapas precedentes. ¿Qué ocurre cuando ya tenemos el laudo en mano? Desde la etapa previa al arbitraje, que incluye la redacción de la cláusula arbitral, como hemos escuchado de Jimena, al inicio del arbitraje, con la selección de árbitros y de peritos, como nos ha explicado Eduardo y Victoria, y al desarrollo del arbitraje y a la prueba testimonial de la cual nos ha hablado Alfredo, cada una de estas etapas tiene, o al menos puede y debe tener, consecuencias importantes para la ejecución o, al caso contrario, la anulación de un laudo. Todos podemos pensar ejemplos de laudos que han sido anulados porque la cláusula arbitral es inválida o porque no ha sido respetada el debido proceso de las partes en la presentación de la prueba. Hemos dividido un arbitraje en varias etapas esta tarde, pero no obstante, siempre tenemos que tener en mente que el comportamiento y las decisiones tomadas por las partes, incluso en la fase previa al arbitraje, y después por los árbitros, tienen consecuencias al final del proceso. Con esto, cierro la sesión y os deseo un casi buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos.
Yo creo que es un aviso a navegantes. Los Young ITA vienen con mucha fuerza, hay que tener mucho cuidado, que vienen muy, muy bien preparados. Desde Roma, Rocío, desde Milán, Victoria, desde Bogotá, Jimena, desde Lima, Alfredo, desde Ciudad de México, Eduardo, y también Silvia. Yo desde Madrid, España. Ahora Silvia también se despedirá, seguro, de todos. Estoy encantado, me lo he pasado extraordinariamente bien. Creo que esto es un éxito de todos, el poder estar conectados de tantos sitios. Tenemos asistentes de tantos lugares y ha sido imposible poder hacer todas las preguntas, con lo cual el siguiente reto es emplazarnos a más adelante para seguir en esa fase que decía Rocío de qué pasa después del laudo, el apoyo de los juzgados y el control de los mismos. Yo me despido y agradeciendo a todos su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fue una conclusión sumamente completa, Rocío, de verdad, excelente forma de cerrar este evento. Y me uno a lo que comenta el doctor Iscar. Creo que lo positivo ante esta situación es que ha pasado lo que nunca pensamos. En tantas ciudades del mundo estamos todos conectados y eso es algo sumamente valioso que creo que vale la pena que nos percatemos la importancia y la trascendencia que tiene para ello. Un gusto saludarlos, como bien lo dijo el doctor Iscar, desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Luego. Adiós, un placer. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.